Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 23 de diciembre del 2020. Continuando con nuestra serie Carta a los Filipenses, tendremos la lección número 3 con el tema Fortaleciendo la unidad en la obediencia. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición poder contar con su compañía y yo le animo para este tiempo que sea una ofrenda para nuestro Dios, un tiempo especial de meditación en su palabra y de alabanza. Vamos a comenzar juntos entonando el himno número 140 en nuestros himnarios titulado Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Tengamos unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos concedes de vida, por permitirnos estar juntos en este tiempo de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo de bendición para todos los oyentes, un tiempo de edificación y una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos por tu compañía, te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos juntos a nuestro Señor con el himno número 22 en nuestro himnario, titulado Anhelo amarte más. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo el Señor. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Gozo del mundo yo busqué sin paz, en ti ya mi alma yo dulce sonas. Hoy esta es mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Al fin mi corazón te alabará, su última petición Cristo será. Oye tú mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos 12 al 18. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18, dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org.
A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Entonemos juntos el himno número 135, Que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis labios pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que en mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con la serie Carta a los Filipenses, tendremos la lección número 3 con el tema Fortaleciendo la unidad en la obediencia. Escuchemos. Una vez más, queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando por la vida de ustedes y también deseosos de que terminemos este año de la mejor manera. Vamos a dar gracias a Dios por todas las cosas que Él ha permitido que nosotros vivamos en este año, de manera especial entendiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para con sus hijos, y que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, y consideramos hoy los versículos 12 al 17, que tiene que ver con la práctica de aquel ejemplo dado por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está atendiendo un problema de fondo aquí en la iglesia que tiene que ver con la unidad,
con tener un mismo sentir, con tener un mismo pensamiento. Esta es la carta del gozo, pero es una carta que surge de un conflicto dentro de la iglesia en el que se necesitaba intervenir lo más pronto posible con el propósito de saldar esas cuentas que están resquebrajando la unidad del cuerpo de Cristo. Y luego de que el apóstol Pablo ha hablado en el capítulo 2, en la primera parte, acerca de lo necesario para tener una buena coexistencia como cuerpo de Cristo, pasa a poner el ejemplo, el paradigma de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Él, no escatimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despoja y se entrega por nosotros. Luego encontramos una exhortación importante en versículos 12 al 18 con respecto al impacto del testimonio de una iglesia que obedece. Hoy en día, ser una iglesia de impacto para muchos tiene que ver con tener un bonito edificio, tiene que ver con tener un gran parqueadero, a veces tiene que ver con los lujos que esa congregación, ese templo pueda tener. Pero realmente el propósito de la iglesia, dijo el Señor Jesucristo, es ser luz en medio de las tinieblas, y la mejor forma de ser esa luz que alumbra este mundo en tinieblas es con un testimonio que resplandezca para la gloria de Dios. Así que el versículo 12 empieza con la exhortación de ocuparse en la salvación con temor y temblor. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Para interpretar correctamente este texto, usted debe leer los versículos 13 al 17, donde se nos describe cómo es este cuidar de nuestra salvación. Ahora quiero dejar en claro un asunto, mis amados hermanos. Cuidar de nuestra salvación no tiene que ver con la idea de perder la salvación, por eso tenemos que cuidarla. No. Cuando hablamos de cuidar nuestra salvación, hablamos del enriquecimiento de esta vida que nosotros hemos adquirido en Cristo Jesús por medio de la fe en el poderoso Señor Jesucristo. Pero una vez salvados, nosotros debemos cultivar esta vida cristiana que el Señor nos ha dado. Bajo ningún concepto podemos nosotros quedarnos sin dar fruto, quedarnos sin mostrar crecimiento espiritual en nuestras vidas. Al contrario, debemos nosotros ocuparnos en esta salvación con temor y temblor, de tal forma que cumplamos el propósito del Señor Jesucristo de ser luminares en este mundo. Y aquí empieza el apóstol Pablo describiendo algunas cosas importantes, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es hermoso, porque, queridos hermanos, aún para obedecer es preciso la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Para obedecer, para acercarnos a Él. Ahora, Él es el que continuamente pone en nuestro corazón ese deseo de orar. Jamás, bajo ninguna circunstancia, usted apague ese obrar del Señor en nuestras vidas, en su vida. ¿Por qué razón? Hay momentos en que yo siento deseos de orar, pero estoy ocupado, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de acá, el tiempo es tan corto. Mire, escúcheme bien, si usted en este momento es movido por el Espíritu Santo de Dios a tener un tiempo de oración, si usted lo resiste, créame, lo que va a suceder es que poco a poco su corazón se irá endureciendo y cada vez usted irá escuchando menos ese clamor de Dios en su corazón para buscar más de su presencia. Así que, por favor, el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupémonos de tener la sensibilidad necesaria a fin de que escuchemos la voz de Dios hablando a través de su palabra, motivándonos, impulsándonos a tener tiempos de oración, tiempos de lectura de la palabra, a fin de que nosotros estemos afirmados en Él. Ahora, empieza a describir lo que significa ocuparse en la salvación con temor y temblor. Primera cosa importante, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La Biblia nos habla extensamente acerca del pecado de la murmuración, el pecado de la murmuración, un pecado muy antiguo, arraigado en el corazón de los hombres y presente en la vida del pueblo del Señor. Miremos nosotros un momento en el capítulo 12 del libro de Números. Capítulo 12 del libro de Números. Miren, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita.
Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Vemos nosotros, queridos hermanos, cómo dos hermanos se confabulan contra su hermano Moisés. Miren, queridos hermanos, hay cosas que a veces son un poco difíciles de explicar. ¿Por qué Dios escoge a uno de entre muchos para hacer su voluntad sobre él y honrarlo? En el caso de Moisés, por lo menos estos tres hermanos, Moisés, Aarón y María, sabemos que María y Aarón eran mayores que Moisés. Y lo interesante de esto, mis queridos hermanos, es que Moisés era tardo para hablar. Él era tardo para hablar, y por cierto, Moisés tenía ciertos problemas. Parece que él se acomplejaba por este asunto. Pero Dios, en su insuficiencia, escoge a Moisés. Dios en su sabiduría escoge a Moisés. En la insuficiencia de Moisés es elegido para cumplir con una tarea sumamente grande: liderar al pueblo de Israel. ¿Por qué no eligió a otro? Moisés le dice al Señor, ¿por qué no a Aarón mi hermano? Él habla mucho mejor que yo. Pero así es Dios, que se complace en escoger lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio, como dice Pablo escribiendo la carta a los Corintios. Ahora, parece que las decisiones de Moisés no estaban bien vistas a los ojos de sus hermanos Aarón y María. Y estos resuelven murmurar. Murmurar no es otra cosa que hablar entre dientes, quejarse a las espaldas de Moisés. Cuestionar la decisión de tomar una mujer cusita. Y el cuestionamiento es este: ¿acaso no habla Dios también por medio de nosotros? ¿Por qué someternos a nuestro hermano? ¿Acaso no nos usa Dios también a nosotros? Fíjense ustedes, hay que tener mucho cuidado en la forma como nosotros hablamos, ¿no? Cómo cuestionamos a las personas que Dios ha puesto por autoridad delante de nosotros, porque es la voluntad de Dios, no la nuestra. Y en ese sentido, ellos se atreven a cuestionar a Moisés, y por ende, al cuestionar el hecho de que Moisés sea el líder, están cuestionando a Dios. Y Dios pone su mano sobre ellos, y ellos caen. María cae enferma de lepra como parte del castigo del Señor por este atrevimiento. La murmuración no es buena, jamás trae cosas buenas. Allí más adelante, en el capítulo 16 de Números, encontramos una vez más murmuración. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Están cuestionando que Moisés y Aarón estén frente al liderazgo del pueblo de Israel. Y miren, queridos hermanos, cuando uno murmura de la autoridad que Dios ha establecido, está resistiendo a Dios, como dice Romanos capítulo 13. Mire, Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. María y Aarón murmuraron contra Moisés y lo resistieron. Coré y todo su séquito murmuraron contra Moisés y lo resistieron. Y al hacerlo así, resistieron a Dios, quien había escogido a Moisés en su insuficiencia para liderar el pueblo de Israel. María cayó enferma, castigada por lepra, y no pudo regresar al campamento sino después de 7 días, y el pueblo no pudo avanzar a causa del pecado de la murmuración de María. Por tanto, la murmuración trae entorpecimiento al desarrollo de la buena marcha de la casa del Señor, de la iglesia del Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo que no debemos hacer nada con murmuración y contienda. En el caso de Coré y su séquito, no solamente que hablaron mal, sino que se levantaron contra Moisés y Aarón, y dice la Escritura que se abrió la tierra y los tragó delante de todo el pueblo para testimonio de toda la congregación, acerca de que la murmuración es un pecado gravísimo delante de el Señor. Bien, queridos hermanos, la exhortación de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 14, es que hagamos todo sin murmurar. ¿Estás lavando los platos? No murmures. ¿Estás limpiando la casa? No murmures. ¿Ha escuchado usted esas personas que están haciendo los quehaceres del hogar y dicen, solo yo lo hago? Nadie se compadece de mí. Nadie me ayuda en lo que estoy... Vea, si usted va a hacerlo así, no va a recibir bendición. Nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer con acción de gracias, sabiendo que nosotros, sea que hagamos algo de palabra o de hecho, para el Señor lo hacemos. Entonces, ¿sale usted a trabajar todos los días? Bueno, hágalo sin murmurar. Usted sirve al Señor en su iglesia, hágalo sin murmurar. Guarde sus labios y su corazón de no proferir con su lengua palabra de murmuración, de queja, de reproche alguno, porque en eso no se complace el Señor. Quitemos de nuestro ánimo toda forma de amargura que se traduzca en palabras de murmuración, porque la exhortación del Señor por medio del apóstol Pablo para con nosotros es que hagamos todo lo que tengamos que hacer sin murmurar. Y la segunda cosa que señala es que lo hagamos sin contienda, en otras palabras, no por pelear. Para entender esto, fijémonos lo que dice en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 16. Dice aquí, leamos desde el 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos, dice el versículo 16, anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Debemos hacer las cosas no contenciosamente. Es que vamos a hacer esto para que se sienta mal fulano, para que se sienta mal sutano, o por competencia. Vean, hermanos, lo que hacemos nosotros en el Señor es para el Señor, de tal forma que ni nos comparamos con otros, ni lo hacemos para ver qué reacción tienen los otros, sino que lo hacemos como una ofrenda presentada delante del Señor con todo amor, sin contiendas y sin murmuraciones. Hay que dejar la contienda atrás. Hay que dejar la contienda atrás. ¿Cuál es el propósito de esto? Y como parte del ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, miren, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que seáis, para que seáis, es concluyente. Esto es lo que se espera de nosotros los creyentes. No es que nosotros estamos reinventando el cristianismo para ver qué cosa nueva sacamos o de qué manera innovamos en la vida cristiana. No, aquí hay un propósito descrito. Aquí hay un propósito que es eterno, porque la palabra de Dios es eterna,
Y la cosa que se nos enseña, se nos demanda aquí, es ser irreprensibles, o sea, personas que no tienen de qué avergonzarse y de nada hay que llamarles la atención. La propuesta es que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. La siguiente cosa que propone es la santidad, sin mancha en medio de una generación que está manchada, una generación maligna y perversa. Ese es el verdadero impacto del que nosotros hablamos, mis amados hermanos. La iglesia debe impactar la sociedad. Esa iglesia debe impactar la sociedad, la iglesia de Cristo. ¿De qué manera, queridos hermanos? Hermanos, no vamos a impactar la sociedad con un gran edificio. Por supuesto, visualmente puede ser de bonito impacto, de gran impacto. Pero lo que impacta a una sociedad es el buen testimonio de la iglesia. El que los creyentes seamos irreprensibles, sencillos y sin mancha. Eso es lo que impacta. Eso fue lo que impactó el mundo de aquel entonces. Miren ustedes, los discípulos del Señor Jesucristo no tenían dinero, no tenían influencia social. Los discípulos del Señor no tenían influencia académica. Los discípulos del Señor eran pescadores, hombres del pueblo. Pero esos hombres impactaron más el mundo de aquel entonces que la iglesia de hoy con toda su preparación. Porque lo que impacta nuestra sociedad es un testimonio fehaciente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando en el carácter del creyente, está obrando en la conducta del creyente, en las palabras del creyente. Eso, hermanos, es lo que genera un impacto agradable. Permítame describírselo de esta manera. Un cristiano que tiene deudas y es fiel a esas deudas, pagando puntualmente, es un cristiano de impacto. Pero un cristiano que tienen que estar buscándolo por moroso es de vergüenza y mal testimonio. Miren, aquí la propuesta es resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Mientras el mundo se divorcia, el creyente lucha por su matrimonio. Mientras el mundo se va tras la fornicación, el creyente espera pacientemente al matrimonio para la consumación del hecho matrimonial. Entonces, mis hermanos, eso es lo que genera un buen impacto. Un cristiano que cuando abre su boca a usted lo edifica, porque son palabras verdaderas, palabras llenas de Dios. Pero mire, un creyente o una creyente que lo que abunda en su conversación es la vida ajena. Lo que dijo fulano, lo que hizo sutano, hermano, eso no edifica. Y eso no es de impacto, porque lo mismo hace el mundo. Lo mismo hace el mundo. Nosotros debemos tener una conversación que sea de impacto, que hable de la esperanza que el mundo en estos días no tiene. Nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque hemos creído en Jesucristo. Para el mundo todo va en picada, en una bajada desenfrenada que terminará en destrucción y perdición. Para nosotros las cosas van de subida porque hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Hable de esa verdad. Dígale a sus vecinos, a sus amigos, cuando se reúnan a conversar, hábleles de la esperanza gloriosa que tenemos en el Señor Jesucristo. Y entonces seremos luminares en medio de este mundo de tinieblas, de perversión y de toda obra mala. ¿Cómo podemos ser así, mis queridos hermanos? ¿Cómo podemos nosotros ser irreprensibles, sencillos, sin mancha, resplandecientes? Versículo 16, allí está la clave. Asidos de la palabra de vida, asidos, agarrados firmemente de la palabra de vida, de la palabra del Señor, de la Santa Biblia. Vea, un creyente que lee la palabra y la cree, y la obedece, y la predica, es un creyente firme, con raíces profundas en la fe, de tal forma que cuando vienen los problemas, ese creyente permanece firme. Es interesante que en el libro de los Proverbios se compara al justo con la palmera. El justo florecerá como la palmera.
Y no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver las raíces de la palmera. Las raíces de la palmera, a diferencia de los árboles maderables, no es una raíz gruesa, no es una raíz larga o extensa como son estas. Es una raíz interesante, es profunda, pero tiene ramificaciones pequeñitas que se entrelazan entre sí y se afirman en la tierra, de tal forma que cuando vienen los grandes vendavales, simplemente la palmera oscila con el viento, pero no es desarraigada porque su raíz es profunda y a pesar de ser pequeñas, finas, están tan bien entrelazadas entre sí. Oiga, es una cosa bien bonita, se entrelazan y se afirman en la palabra. Así debe ser el creyente, como la palmera, bien asido, apretado de la palabra, sin aflojar la bendita palabra de vida. ¿Por qué es necesario esto, hermanos? Porque con el paso de los tiempos van saliendo nuevas propuestas de parte de este mundo impío, propuestas de pensamiento impío, donde se pretende exculpar al que hace lo malo, donde se pretende condenar al que hace lo bueno, y es necesario pues que el creyente esté firme en la palabra. Hoy en día se predica con tanta liviandad un evangelio fácil, un evangelio social que se acople, que se amolde a las exigencias del mundo y no lo contrario. Por eso el creyente debe estar asido de la palabra de vida para que en el día de Cristo, cuando el Señor venga, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Nos ocupamos de nuestra salvación, amados hermanos, con temor y temblor, haciendo todo sin murmuración y contienda, siendo irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa, asidos, agarrados firmemente de la palabra de vida. Miren, me gusta cuando aquí Pablo habla de la Biblia como palabra de vida. ¿Por qué razón? Las palabras que emanan de Dios son salud y son vida para nosotros. En ella encontramos salvación y en ella encontramos vida en medio de estos tiempos de muerte. ¿Por qué razón digo estos tiempos de muerte? Porque echando un vistazo alrededor, aparentemente no hay esperanza. No hay esperanza, no hay trabajo, los negocios cierran, se amenaza con volver a cuarentena, el comentario en las calles que hay temor de volver a la cuarentena. Queridos hermanos, y parecería que no hay esperanza. Pero cuando nosotros vivimos esos días de angustia y de terror, y tomamos la Biblia como asidero de nuestra fe y de nuestro pensamiento, hermanos, para nosotros sí hay esperanza. Para nosotros no se ha perdido todo. ¿Por qué razón? Todo cambia, dice el himno, menos Cristo. Fiel y firme es Él. Así que, hermanos queridos, podamos nosotros vivir tiempos difíciles o buenos tiempos. Cristo nunca cambia. Y si nosotros estamos asidos a esa palabra de vida, como la palmera se adhiere y se afirma en el suelo, hermanos, nosotros vamos a tener gozo, nosotros vamos a tener esa satisfacción tremenda de poder resistir en medio de los tiempos difíciles a pesar de las circunstancias, y vamos a gozarnos y regocijarnos, y asimismo vamos nosotros a estar victoriosos en medio de estos tiempos difíciles. Luego el apóstol Pablo habla sobre la necesidad de que nosotros afirmemos nuestro corazón en la verdad de Jesucristo a pesar de los sufrimientos que esto venga. Leo rápidamente versículos 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado,
Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En este momento el apóstol Pablo presenta a Timoteo como ejemplo de la buena conducta que los filipenses deben imitar. ¿Por qué razón? Timoteo y Pablo son de un mismo sentir, tienen un mismo ánimo y ese ánimo coincide en el interés que ellos tienen por el bienestar de la iglesia en Filipos. Y él dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Seguramente había creyentes en aquel entonces, queridos hermanos, que estaban más preocupados por su bienestar temporal que por el bienestar de la iglesia. Lo mismo pasa en nuestro tiempo. A veces escucho de pastores que están peleando por sus derechos laborales en lugar de estar peleando por el bienestar de la iglesia del Señor. Peleando por tener un sueldo mayor del que tienen en lugar de estar peleando la buena batalla de la fe, protegiendo a la iglesia del Señor en oración y con buena enseñanza. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, que es la iglesia. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, dice Pablo, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bien, Timoteo y Epafrodito, colaboradores del apóstol Pablo, son puestos por ejemplo a la iglesia de Filipos, y Epafrodito es un creyente de la iglesia de Filipos porque Pablo lo llama vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Más adelante en el capítulo 4 vemos que Epafrodito ha sido enviado con un donativo para el apóstol Pablo y su sustento. Epafrodito había enfermado al borde de morir y parece que en algún sentido necesitaba el apóstol Pablo levantar el buen nombre de Epafrodito entre los filipenses, porque exhorta en el versículo 28 a que lo reciban de la mejor manera. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. No nos dice Pablo qué situación pasaba entre Epafrodito y la iglesia. Parece que era un hombre de confianza de la iglesia, pero era necesario resaltar estas cosas como lo que dice el versículo 29. Tened en estima a los que son como él. Epafrodito ha dado buen testimonio. Epafrodito se ha comportado como digno de un obrero del Señor y debe ser reconocido en la iglesia como alguien de buen testimonio, de buena conducta y con buena actitud para la obra del Señor. Y termina diciendo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La vida de Epafrodito para el apóstol Pablo es un consuelo ahí en la cárcel. A pesar de que estuvo enfermo, él reconoce que el Señor le preservó la vida a Epafrodito por una sencilla razón, para que su tristeza no sea mayor de lo que ya era. Parece que el apóstol Pablo pasó días de angustia allí en la prisión, días difíciles. Tanto Timoteo como Epafrodito fueron de bendición y sostén mientras duró ese tiempo. Y Pablo exhorta a los filipenses, teniendo tan buenos elementos como Epafrodito, a que tengan un mismo sentir en Cristo Jesús.
un sentir de ánimo, de lucha, de tenacidad en los caminos del Señor. Y creo que es la exhortación para nosotros en estos días. Estos días difíciles en los que volvemos a las restricciones, se necesita tener ánimo, hermanos, para seguir adelante. No desmayar, no claudicar en la fe, no claudicar en el servicio al Señor. Al contrario, en estos tiempos necesitamos afirmarnos más en la bendita palabra del Señor, afirmarnos más en la convicción de su pronta venida y afirmarnos más en la necesidad de congregarnos, de buscar al Señor. Porque, hermanos queridos, no sabemos cuándo es el último día que estaremos en la iglesia, en la casa del Señor. ¿Por qué razón? No sabemos en qué momento volvamos a cuarentena o nos toque partir. Pero que no pase que pudiendo nosotros congregarnos dejemos de hacerlo. Pudiendo hacerlo, dejemos de hacerlo. Hermanos queridos, tengamos mucho cuidado. Al contrario, seamos como Epafrodito y Timoteo, hombres de ánimo, hombres de tenacidad, hombres de entrega a la obra del Señor, que sean motivo de gozo y no de tristeza. Amados hermanos, nos acercamos al fin de este año. Creo que es tiempo de renovar nuestras fuerzas en el Señor, renovar nuestro gozo en el Señor y poder caminar los años que nos restan por vivir en esta tierra con ese ánimo, con ese gozo, infundiendo esperanza a quienes han perdido la esperanza. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito, mis hermanos, para finalizar, a entonar juntos el himno 142 titulado Más como Cristo. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración. Más gracia y fuerza, más designación, más noble esfuerzo, su reino en proclamar. Más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Queridos hermanos, gracias por
acompañarnos en esta noche de estudio bíblico. Que el Señor los bendiga grandemente. Sigamos leyendo la palabra del Señor, meditando en ella y tomando nuevas fuerzas en ella. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu bendita palabra y gracias porque en ella encontramos el deber de cada uno de nosotros, hacer las cosas sin murmuraciones, sin contienda, guardándonos irreprensibles y sin mancha, Señor, en medio de una generación que se complace en el pecado y en la maldad. Ayúdanos a nosotros a resplandecer en este mundo como verdaderas luminarias, Señor, con un testimonio que verdaderamente impacte el mundo, reflejando al Cristo resucitado en nuestra vida. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.